Listo, Sam, ya si quieres puedes arrancar la grabación, por fin. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el seminario París 2024. Estamos en el curso número 3, iniciando el curso número 3. Hoy es la sesión uno del curso número 3 y estamos hablando sobre mega eventos deportivos, específicamente sobre los Juegos Olímpicos y particularmente del mega evento de París 2024. El día de hoy es la primera sesión de 3 que vamos a tener para hablar del mega evento de París. Y después de haber tenido una introducción a la estructura del Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano, la Academia Olímpica Mexicana, y haber hablado ligeramente sobre los megaeventos deportivos, desde un punto de vista sociológico, ahora vamos a hablar sobre las implicaciones de los Juegos Olímpicos como megaevento, pero a nivel mercadológico. Y para hablar de esto nos va a exponer el profesor Jorge Vadillo Nieto, que junto con Hugo León Centeno, que expondrá en un ratito, somos los coordinadores de este seminario que se está llevando a cabo con el apoyo del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla y Claro Sports, que es la multiplataforma que tiene los derechos de transmisión para 17 países de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que sin más, escucharemos durante los siguientes 30 minutos al profesor Jorge Vadillo Nieto. Adelante, Jorge, bienvenido. Gracias, Sam, muy amable. Listos aquí ya para comenzar con con esta charla, que dada ahorita la cuestión que tenemos del tiempo, pues pretendo que sea rápida. Digo, trataré de dejar un espacio para las correspondientes preguntas y respuestas, pero también, pues la he preparado para que sea muy visual y que en este orden de ideas, bueno, pues pueda tener esa riqueza, porque a final de cuentas no hay que perder de vista que de la vista nace el amor y que la mercadotecnia en muchos casos implica justamente la cuestión visual, la estimulación sensorial a través de las imágenes, a través de los símbolos, etcétera. Entonces, bueno, en esta charla, básicamente, como el título lo apunta, me voy a abocar a hablarles de lo que es justamente los Juegos Olímpicos y su correspondiente mercadotecnia en el siglo XXI. Recordarán que hace algunas semanas en los cursos anteriores tuvimos una exposición en la cual se nos habló del marketing olímpico, pero bueno, pues estaba un poco más hacia lo que fue el siglo XX y alguna parte del siglo XXI. Hoy con ustedes me interesa retomar justamente muchísimo pues lo que ya involucra a partir del año 2000, a partir de que comenzó este nuevo siglo, y en este orden de ideas, bueno, pues ya comenzar a desarrollar este tema. Retomar algunos puntos que hemos venido platicando, tanto Samuel, Francisco San José, Hugo León, en algún momento dado en este espacio, de ver al deporte como un espectáculo. Y más allá de remontarnos al origen del deporte como espectáculo o la espectacularización del deporte, que bueno, pues podría venir de los años 60, de los años 70, como consecuencia de muchos cambios tecnológicos, como en su momento pues fueron la televisión a color, por mencionar alguno, desde luego también como parte de los cambios culturales, sociales, ideológicos que ha venido viviendo nuestra sociedad, lo que fue particularmente ya en la segunda década del siglo XX y por obvias razones, con ese salto tecnológico tan brusco, tan espectacular que hemos dado en este siglo XXI, pues prácticamente después del año 2010, 2015, que bueno, pues hemos transitado hacia una digitalización cuasi masiva. Entonces, bueno, pues el deporte como espectáculo, obviamente entenderlo en un sentido que tiene algunas, algunas características muy particulares, que en este caso son las que tenemos en pantalla, 12 características, en las cuales, bueno, pues cuando se hable de deporte espectáculo, hablemos de un deporte que se centra en el negocio, en el dinero, en la dinámica económica, persiguiendo siempre una finalidad, como dirían los contadores, de lo que es la utilidad o la ganancia, que evidentemente es un espectáculo que involucra cuerpos en movimiento con su plasticidad icónica, involucra dramaticidad, espontaneidad, incertidumbre, eso de lo que en algún momento nos hablaba en el curso 2 el doctor Paco Galán,
esa cuestión muchas veces también del factor sorpresa, ¿no? Con todo y que estamos ya en una industria deportiva, en una sociedad muy contaminada por los intereses, por las casas de apuestas, por los escándalos de apuestas, por los escándalos de corrupción, que muchas veces parecería que manchan justamente este componente de incertidumbre, factor sorpresa del deporte, pero no, porque la gente sigue creyendo y lo sigue comprando. También a sabiendas de que hay algunos deportes, espectáculos que son pues de alguna manera consensuados y predeterminados, caso concreto de la lucha libre, ¿no? Deporte como espectáculo, que involucra también un sistema de organización que se da a través de ligas profesionales. Este punto también hay que verlo rápidamente, lo que es el deporte profesional, no propiamente el deporte amateur, no propiamente el deporte colegial, comunitario, escolar, universitario, etcétera, sino ya hablamos de un deporte profesional donde, pues por obvias razones, los atletas cobran por realizar su profesión. La estructuración de equipos, en el caso obviamente de los deportes en conjunto, el lugar que ocupan los jugadores como los héroes deportivos, que también recordar lo que hace un par de semanas aquí, hacia el cierre del curso 2, nos expuso el doctor Chucho Galindo con esa charla tan maravillosa que tuvo acerca justamente de las figuras y de los símbolos y de los héroes que ocupan hoy en día un lugar en el imaginario social. Bueno, pues ahí están los héroes deportivos. Los grandes eventos por obvias razones, los estadios, los grandes escenarios, ese ambiente carnavalizado, ese ambiente ritualizado, donde intervienen muchas cuestiones, ¿no? La música, los sonidos, el colorido, el maquillaje, la ropa, los cánticos, los mensajes, las mantas, los tifos, etcétera, la pirotecnia, las bengalas, que bueno, obviamente ya muchas de estas cosas están prohibidas en los estadios, ¿no? Por cuestiones de seguridad. El involucramiento de los medios de comunicación masivos, esta gran industria de la comunicación, con todo lo que ello involucra desde los medios tradicionales con los que muchos de nosotros crecimos, hasta hoy en día las grandes tecnologías de la información, principalmente en el campo digital y desde luego, ¿por qué no decirlo también la inteligencia artificial? El papel que cumplen los comunicadores obviamente también hace del deporte un espectáculo porque, bueno, hay que decirlo, en realidad en términos de comunicación, el periodista, el narrador, el informador de cancha, el reportero, el camarógrafo, todas estas personas que conforman este ecosistema de la comunicación no deberían de ser los protagonistas, pero terminan siéndolo. Terminan siéndolo, ¿por qué? Por los estilos de narración, por las palabras, por la emoción, por la emotividad, por los gritos, etcétera, y terminan convirtiéndose en un componente claramente inseparable de lo que es el deporte como un espectáculo. La peculiar estructura de negocio, pues por obvias razones, cada uno de estos organismos, ligas, federaciones, asociaciones, comités, etcétera, pues evidentemente, aunque muchos de ellos navegan con la bandera de que son asociaciones u organizaciones no lucrativas, pues la realidad es que sabemos que en la práctica concentran una cantidad de dinero obscena, diría yo. Y esta cantidad de dinero les obliga, obviamente, a regirse bajo los principios de empresa y a crear justamente esas estructuras de negocio muy peculiares, ¿sí? En las cuales muchas veces hay que decirlo también, y eso es una realidad, estas estructuras de negocio también tienen una doble cara, por las cuestiones tributarias, por las cuestiones hacendarias, por las cuestiones de impuestos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el dueño del negocio siempre va a ganar y va a querer compartir menos. Y finalmente, lo que es la centralidad de los aficionados como consumidores. Este perfil de aficionado que paga un boleto, que paga ahora una suscripción al streaming o a la plataforma y que cumple ese rol, ese doble rol, ¿sí? El aficionado que se maquilla la cara, que se pone la playera del equipo, que se pone la bufanda, que ondea la bandera, y en ese mismo rol claramente lo lleva a ser un consumidor. No importa si son productos originales o si son productos piratas, pero lo está consumiendo. Entonces, bueno, estos 12 puntos son, digamos, esas características del deporte como espectáculo y eso nos va a ir llevando hacia los siguientes puntos. Ahora, hablemos qué es un evento deportivo y perdón, ahí se me fue una S, lo dejé en plural. ¿Qué es un evento deportivo? Bueno, tres autores del libro de El Sponsoring Deportivo españoles nos dicen que un evento deportivo es un hecho social dotado de una poderosa imagen específica que genera emociones compartidas y cuyo desenlace es incierto. Volvemos a estas características, algunas de ellas que ya veíamos en la lámina anterior, ¿sí? Pero un evento deportivo
más allá de lo que es el deporte como espectáculo, lo podemos tener en un partido de escuelas secundarias, en una liga sabatina de voleibol o de básquetbol donde intervienen aficionados, trabajadores que utilizan su fin de semana para relajarse. Un partido, insisto, a lo mejor de tipo de índole colegial, etcétera. Un partido entre amigos, inclusive un evento deportivo, pero llevándolo al campo del deporte espectáculo, pues claramente hay muchos de estos componentes que dan estos tres autores que justamente le dan esa identidad, le dan esa cuestión específica y sobre todo pues también el tema de la generación de emociones y el presunto desenlace incierto. Un evento deportivo, pues sí, puede ser un partido quizá de alguna liga, digamos de mediana estructura, a lo mejor un concurso de natación artística, etcétera. En la medida que no tenga esos grandes elementos que pasábamos hace un par de diapositivas, pues podríamos considerarlo como un evento deportivo a secas, ¿sí? Pero si nos vamos a lo que son los mega eventos deportivos, acá tenemos pues esta definición que es sumamente completa y que involucra todavía más condiciones y más características que empatan pues, con lo que es esta espectacularización. ¿Qué son los mega eventos deportivos? Pues aquellos sucesos de gran escala, de gran alcance, masivos diría, en cuanto a asistencia a los estadios, en cuanto a audiencias por televisión, por internet, etcétera. Eventos capaces de convocar a un extenso número de atletas, jueces y técnicos, es decir, claramente los deportistas no son los únicos protagonistas porque también está obviamente quienes los entrenan, quienes imparten justicia dentro de obviamente la competición deportiva o dentro del evento, etcétera. Entonces es una multitud de personas que hacen posibles que este mega evento exista. Y ya no hablemos de las personas que se encargan de la logística, que no está mencionado aquí claramente, la logística, la producción y todo lo que involucra el poder tener listo, digamos, tener lista toda esta maquinaria para que funcione. ¿Sí? Los estadios, los centros de prensa, los centros de medio, el personal de mantenimiento, los administrativos, los contadores, claramente el personal de la salud, médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. ¿Sí? Y toda esta congregación de personas que son las que hacen posible este mega evento, ¿sí? Son quienes atraen justamente a otro componente, digamos, por así llamarle, de esta fórmula o de esta ecuación, que son los aficionados, pero un aficionado que en muchas ocasiones, al tratarse de un mega evento deportivo, cumple el rol de turista. Porque ya lo veremos en una diapositiva adelante, los mega eventos deportivos, ¿sí? Claramente la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos, la Fórmula 1, el Super Bowl de la NFL, los campeonatos mundiales de la FIBA, es decir, el básquetbol, etcétera. Eventos que son de alguna manera también en muchos casos itinerantes y que cuando llega el punto culminante, el punto clímax de estos eventos, pues obviamente tienen un país sede o una ciudad sede donde se viene dando esta concentración tan masiva, en muchos casos, de turistas y sí, desde luego, de lo que es la población local. Estos megaeventos reciben una cobertura mediática internacional, es decir, no nada más se quedan en el ámbito de lo local. Impactan en la economía local por obvias razones, al ser una sede, que puede ser un país, una ciudad o varias ciudades dentro de un país. Y de alguna manera estos megaeventos deportivos tienen un impacto justamente en lo que es la modificación del espacio público, de los espacios a través de la infraestructura de comunicación, carreteras, construcción de hoteles, villas olímpicas, escenarios de competición, ¿sí? Rutas de acceso, eh, espacios públicos de entretenimiento como pueden ser los famosos fanfest. Y esto tiene evidentemente, como aquí se menciona, una afectación en la composición urbana de una ciudad y del país sede. Al menos durante 15 días, durante un mes. Que ya después de eso, muchos de estos escenarios tradicionalmente en distintos países alrededor del mundo y mucha de esta infraestructura que se crea terminan convirtiéndose en los elefantes blancos, eso ya es otro boleto. ¿Sí? Pero al menos durante los 15 días o el mes o las semanas que dure esa suerte de encanto,
es justamente lo que también está dentro de pues esta esfera de los mega eventos deportivos. Y aquí lo tenemos un ejemplo muy claro en el wrestling o en la lucha libre de los Estados Unidos con la famosa WrestleMania de la WWE, que es muchas veces, quizá lo habrán visto, es como el famoso Super Bowl de la lucha libre, porque es un evento anual que va cambiando de sede y que tiene justamente este componente de la espectacularidad, la pirotecnia, el sonido, la iluminación, la multitud, la espectacularidad, el dramaticismo, etcétera, y que se va realizando, insisto, en una ciudad diferente cada año, que a su vez se beneficia de una importante derrama económica y que se realiza, por cierto, en escenarios a lo mejor no exprofeso construidos para albergar esta función de lucha libre, sino son escenarios ya existentes en donde está el fútbol americano, en donde está el béisbol, etcétera. Como le comentaba, bueno, pues también sucede eventos como la propia Fórmula 1, con todo lo que involucra su calendario pues de carreras, y así sucesivamente, hasta llegar justamente al tema que nos ocupa y en el que dedicaré los próximos 10 o 15 minutos de manera un poco más rápida, ¿sí? Por excelencia, junto con la Copa Mundial de la FIFA, reitero, pues los Juegos Olímpicos, particularmente los de verano y quizá en menor medida los de invierno, son por excelencia los dos mega eventos deportivos que son pues más característicos de toda esta maquinaria, de todo esto que muchas personas llaman o llamamos la industria del deporte. Y desde luego, para que este mega evento pueda funcionar, desde luego quitando, o bueno, más bien paralelamente a todo lo que es la cuestión meramente deportiva, la cuestión técnica en la parte deportiva, nos concentramos justamente en lo que es el marketing olímpico, que a su vez es un pequeño sistema, hablando justamente o retomando un poco lo que decía Sam acerca de esta teoría de sistemas de Luhmann. Bueno, pues básicamente este microcosmos o este sistema que a su vez está dentro del otro sistema que es el del deporte olímpico y el de la organización de unos Juegos Olímpicos, para que concretamente la maquinaria de comunicación y mercadotecnia pueda funcionar, hay 4 pilares que son los patrocinios, la transmisión, el boletaje y el licenciamiento. Y perdón que ahí en boletaje, en la palabra ticketing, se me olvidó ahí o se me fue teclear una letra C antes de la K. Ahí está mal escrito eso. Pero son los 4 puntos sobre los que gira esta maquinaria o que hacen posible que funcione este sistema, ¿sí? Ahora, concretamente, dentro de lo que es la parte y patrocinios, lo que es la cuestión mercadológica dentro de los patrocinios. Ya en su momento, en alguna otra charla, pudimos tener un conocimiento o una mención de lo que es este famoso programa que viene desde hace pues alrededor de 4 décadas. Es verdad, me estoy involucrando en el siglo XX y ahorita la charla es sobre el siglo XXI, pero que hay que ir rápidamente al origen de lo que es The Olympic Partners o el famoso programa TOP. ¿Qué es el programa TOP? Pues básicamente una estructura que desde 1983, previo a Los Ángeles 84, el Comité Olímpico Internacional creó para poder estandarizar procesos, para poder homologar, para poder profesionalizar, para poder meter orden en toda la cuestión mercadológica, que ya existía claramente, ¿sí? Desde 2 o 3 décadas antes, dejémoslo en 2 décadas antes, ¿sí? Ya existía obviamente, pero no existía, digamos, esa parte profesional y esa parte de exclusividad y beneficios para las marcas que se involucraban, porque antes, en los años 60 y 70, pues el desfile de marcas en unos Juegos Olímpicos era prácticamente una barbaridad, 100 o hasta 200 marcas, tanto locales como internacionales, todo el mundo se quería subir al barco de los Juegos Olímpicos. Y sí es verdad que a lo mejor había un movimiento económico, pero no en la medida que se crea una categoría de exclusividad para que los patrocinadores o las marcas que van a invertir su dinero, pues obviamente tengan la certeza de que no va a haber alguna competencia, alguna marca que al menos oficialmente o por las vías legales, por las vías legítimas, les haga ruido. Entonces, esta transformación comienza prácticamente al inicio de los años 80, de la mano de esta famosa empresa International Sport and Leisure, ISL, que pertenecía al heredero del imperio Adidas, Horst Dassler, ya fallecido. Horst Dassler, el CEO de Adidas, tenía muchísima relación con FIFA y con el Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Y bueno, como acá lo podemos ver, evidentemente el programa TOP es una convergencia de distintas empresas multinacionales que, bueno, buscan asociarse con el movimiento olímpico de manera global y desde luego también de la mano de sus presuntos valores del movimiento
olímpico. Y aquí empieza quizá la parte un poco más visual de esto, ya hacia el final de la presentación, quedan aproximadamente unos 10 minutos. Pero bueno, partiendo de lo que es justamente el arranque de este siglo XXI, ¿cuál es el primer mega evento olímpico que nos regaló pues este siglo en su inicio? Sydney 2000. Los Juegos Olímpicos del nuevo siglo, los que marcan ese parteaguas, así como podríamos hablar que Atlanta 96 y Salt Lake en 98, bueno, fueron los últimos Juegos Olímpicos de verano y de invierno en el siglo pasado. Bueno, pues a Sydney le correspondió, pues digamos, darle la bienvenida a este nuevo siglo en cuanto al movimiento olímpico. Ahora, estas cuestiones visuales este desfile de imágenes que viene a continuación, nos van a mostrar distintos aspectos de esos 4 pilares que forman parte del marketing o de la mercadotecnia olímpica. Como acá, por ejemplo, podemos ver estas cuestiones de licenciamiento o de licensing, que es básicamente licenciamiento, es que una empresa o una organización como los Juegos Olímpicos o como el Comité Olímpico Internacional da permiso, da una licencia para que una marca que maquila o que fabrica chamarras, playeras, pins, tazas, agendas, ropa, etcétera, pueda usar y explotar legalmente la imagen de los aros olímpicos y la imagen en este caso de un evento como Sydney, que lo pueda explotar comercialmente, desde luego con el aval del Comité Olímpico Internacional y del propio comité organizador de cada justa olímpica. Y así es como nunca en estos eventos deportivos o estos mega eventos, nunca de los nunca puede faltar la línea de mercancía oficial, la que ustedes se imaginen. Acá, por ejemplo, ya estamos viendo algunos aspectos pues, de lo que fueron los Juegos Olímpicos invernales en el año 2002 en Salt Lake City. Y bueno, pues insisto también, vean toda esta parafernalia comercial que se va creando, porque todo mundo, esto es una respuesta a una necesidad en la cual todo mundo quiere tener un pedazo de la historia. Es decir, quienes tienen la posibilidad de ir hasta las sedes de los Juegos Olímpicos y presenciar los eventos, claramente no se pueden ir con las manos vacías. Quieren un pedazo de la historia, así sea un muñeco de peluche, ¿sí? Un pin, una gorra, un llavero, un lo que sea. Al menos por ese momento, digo, ¿cuántas veces a lo mejor estos recuerditos no acaban en una caja de donación o no acaban en el cesto de la basura o algo por el estilo? Pero al menos es esa ilusión, es esa necesidad momentánea en la cual la gente quiere ser partícipe de eso y reitero, en la cuestión meramente materialista, quiere apropiarse de ese pedacito de historia. Y acá, bueno, pues vamos viendo cómo, insisto, dentro de estos aspectos, pues vemos cómo va evolucionando en este siglo XXI el desfile y la presencia de estas marcas que de manera oficial, estas multinacionales, se ligan justamente al movimiento olímpico, a sus valores, a su imagen, etcétera. Y bueno, pues ustedes lo han visto, claramente son empresas muy conocidas, más algunas locales. Y esto también recordarán que también hace algunas semanas Daniel Añorbe, el doctor Daniel Añorbe de la Universidad de Guanajuato, nos hizo una exposición increíble donde desde el punto de vista de la geopolítica nos hablaba también cómo estas marcas con sus distintas nacionalidades y orígenes, conforme a sus intereses, pues van creando estrategias obviamente de comercialización, de mercadotecnia, de venta, de exposición, de finanzas, para poder justamente justificar el por qué van a desembolsar millones de dólares, de euros o de la moneda que ustedes quieran para poderse asociar pues con el Comité Olímpico Internacional y formar parte de estas festividades. Y como ustedes pueden ver, dentro de lo que es el programa TOP existen distintas categorías como son los patrocinadores a nivel mundial, los patrocinadores globales, los patrocinadores, digamos, principales que van cubriendo distintas necesidades, y ahorita lo vamos a ver en otras imágenes, patrocinadores regionales o inclusive proveedores de ciertos servicios o de ciertos artículos muy específicos, proveedores de tecnologías sin las cuales unos Juegos Olímpicos ni de chiste podrían funcionar. Y así lo vamos viendo sucesivamente. 2002, 2002,
Atenas 2004, ¿sí? Los Juegos del año 2006, los invernales, llegar a Pekín o a Beijing en el año 2008, y siempre dándoles esa exposición, esa visibilidad a las marcas. Tan necesaria, tan obligada, porque bueno, pues evidentemente esos desembolsos pues lo tienen que justificar con esa visibilidad. Y el Comité Olímpico Internacional, lo mismo que la FIFA, pues reitero, se han preocupado en esta profesionalización o en esta mejora de procesos dentro del aparato mercadológico, de cuidar que cada una de estas marcas que se involucran no tenga competición directa en la misma categoría de producto o de servicio. Es decir, les dan esa exclusividad, que eso pues claramente le da un valor monetario, económico, financiero adicional a ese contrato de patrocinio o a esa asociación. Coca-Cola, bueno, pues claramente desde hace muchos años, desde los años 20 del siglo pasado en Amberes, ya tenía participación, sino a lo mejor como el refresco oficial o un patrocinador oficial. Desde el siglo pasado Coca-Cola ya tenía involucramiento por obvias razones que se aterrizaba en la venta de productos. Pero con el paso del tiempo Coca-Cola fue perfeccionando su relación con el Comité Olímpico hasta ya convertirse después de los años 80, cuando viene todo este programa top y esta estandarización, esta profesionalización. Coca-Cola ahora sí entra como el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, que en este caso eran en aquel momento en Los Ángeles 1984. Y así sucesivamente marcas como la ya desaparecida o la ya quebrada financieramente Kodak, con algunos kioscos o puestos para imprimir las fotografías y no quedarlas en digital, hasta marcas como General Electric, o por ejemplo en el caso de Vancouver 2010, pues vean, en este caso, pues marcas como McDonald's, como Coca-Cola, de alguna manera, pues formando también parte de esa identidad visual, adaptando sus marcas para que de alguna manera, pues insisto, no se queden fuera de esto. ¿Sí? Ya por ahí Londres 2012, casos por ejemplo en la natación particularmente, pues Omega, ¿no? Esta marca suiza de relojes, pues como el cronometrador o el reloj oficial de este tipo de deportes, particularmente pues la natación. Llegando al año 2014 en Sochi, bueno, pues insisto también, aunque quizá no estamos en México tan acostumbrados a ver justamente los Juegos Olímpicos Invernales, salvo que de repente tengamos ahí muy de vez en cuando un representante, como justamente fue en el 2014 este esquiador de apellido von Hohenlohen. Bueno, pues realmente unos Juegos Olímpicos Invernales, pues claramente México no es mercado para ello, pero eso no quiere decir que globalmente no lo sean, y acá tenemos algunos aspectos o unas postales de cómo las marcas justamente van adaptando sus estrategias para lo que son pues esa exposición, esa visibilidad en unos Juegos Olímpicos Invernales. Acá, por ejemplo, ya en Río de Janeiro 2016 tenemos Omega, y también Panasonic, bueno, pues como la proveedora de todo lo que es este equipamiento tecnológico para el famoso broadcasting o las transmisiones. Casos, por ejemplo, acá en Pyongyang 2018, pues marcas como General Electric con toda su tecnología pues para la cuestión también clínica, médica. Una marca que no habíamos mencionado, por ejemplo, P&G, Procter & Gamble, que es una multinacional, ustedes lo saben, que tiene cualquier cantidad de marcas y de categorías de producto. Bueno, pues también, sobre todo, se involucra en la parte de cuidado e higiene personal, entiéndase, shampoos, jabones, etcétera. Algo más sobre Pyongyang 2018, bueno, pues Bridgestone, esta marca de neumáticos o de llantas, se hace presente también. Proveedores de tecnología, insisto, pues para una mejor conectividad a Internet y así sucesivamente. Ya, por ejemplo, Tokio 2020, bueno, si no es que desde un poco antes, vemos la aparición pues de esta empresa coreana como es Samsung, que es de las top, que es de las principales que se ha venido involucrando con el Comité Olímpico Internacional. Otra marca que tradicionalmente ha estado presente, el caso de Visa, el medio de pago, y esta pieza que en su momento, por ahí Francisco San José hace algunas semanas nos ponía en pantalla, este comercial tan maravilloso de Procter & Gamble, de P&G, pues como un homenaje a las mamás olímpicas, ¿no? A las mamás de todos las y los atletas. Y hasta llegar prácticamente a lo que fue hace un par de años, los Olímpicos Invernales de Pekín, que pues después de poco más de una década, 14 años después volvieron a recibir una justa olímpica, pero ahora de invierno. Y, por ejemplo, casos como Panasonic, que lleva pues inclusive también su línea blanca, pues no solamente a showrooms, sino pues también lleva las lavadoras hasta la propia Villa Olímpica, pues para que ahí los deportistas siempre lleguen bien limpiecitos y bien
perfumados con su ropa a las competiciones. Alianzas, por ejemplo, o asociaciones como esta marca alemana de seguros, la famosa Allianz. Y bueno, pues así sucesivamente, un largo etcétera. Entonces, bueno, pues como les había comentado, esta es una cuestión más visual que preparé para los últimos minutos. Y bueno, pues hasta aquí llegaría mi charla con ustedes, más allá de si hay rápidamente algún comentario, alguna, alguna, alguna pregunta, etcétera. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes este tipo de temas. Bien. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentario sobre este aspecto de la mercadotecnia del mega evento deportivo. Adelante, Priscila, te escuchamos. Sí, quería preguntarle si hay algunas marcas o que están como prohibidas para ser sponsor de los Juegos Olímpicos, o ha habido alguna polémica con alguna marca. Claramente sí, por las cuestiones propias ya de la normatividad internacional global en materia de salud pública, pues por obvias razones las marcas de tabaco, que pues nunca tuvieron ese protagonismo como tal en una justa olímpica, cualquier marca de tabaco que tú me quieras decir. Amén, por ejemplo, de la famosa y muy recordada Marlboro durante muchos años con Ferrari en la Fórmula 1, pero no es propiamente que los Juegos Olímpicos hayan servido pues como una ventana de exposición para este tipo de productos. No pasa lo mismo con el alcohol, donde sí, por ejemplo, podemos ver que la FIFA ha tenido acuerdos, por ejemplo, con empresas, o la UEFA han tenido acuerdos como con empresas cerveceras como Amstel, como Budweiser, marcas, empresas, etcétera, pero en los Juegos Olímpicos al menos no vemos una venta de cerveza así, Sí, al ahorita, menos. en los últimos años, las empresas de apuestas, casinos y empresas vinculadas tienen publicidad en Juegos Olímpicos o con Comité Olímpico. Creo que no, ¿verdad? No, digo, esto obviamente ya cada vez estas compañías de distintos países tienen ya claramente involucramiento con muchas ligas, particularmente en el fútbol. Ustedes se dan cuenta cómo en los últimos 10 años ha sido tremendo el crecimiento de cuántas compañías o marcas de apuestas, sea en línea o presenciales, casinos, etcétera, se involucran, por ejemplo, en las camisetas de los equipos, en las ligas. México, bueno, ya lo tenemos por demás, ¿cómo decirlo? Hemos sido bombardeados con toda esa imagen de los casinos y las apuestas. Pero bueno, serían esos ejemplos concretamente los que podría En el dar para caso del responder. fútbol mexicano, para acabar pronto, que tenemos a Caliente como principal sponsor de muchos Sí, equipos de la liga, sí, es increíble en otras ligas ya lo empezaron a regular, ¿no? En la Premier, en la Liga, ya empezaron también a sí. regular el tema de Sí, En el caso de México es increíble bueno, no es increíble. Es natural que suceda que esté como sponsor principal de muchos clubes, las uh-huh. empresas de apuestas, cuando ya lo están prohibiendo en otras partes del mundo. Aquí seguimos Dos teniendo puntos. multipropiedad, tenemos una Uh-huh. junta de dueños comandada por Televisa, en fin. Adelante, Sí, Vadillo. dos puntos rapidísimos sobre esto que acabas de mencionar. En países sí de Europa como en España e Inglaterra, desde hace mucho tiempo ya viene regulado todo esto, porque también la propia legislación de los países, las propias leyes contemplan como legal todos estos casinos, juegos de apuestas, juegos de azar, etcétera. Pero había casos como Francia, en la cual pues estaban prohibidos los casinos y los juegos de apuesta. Tan es así que recuerdo, hace alrededor de una década, el Real Madrid traía en su camiseta el nombre de una marca o de una casa de apuestas, y cuando tuvo que ir a jugar una Champions Así contra el es. Paris Saint-Germain, por la propia regulación que hay en ese país o había en ese momento en Francia, se le prohibió completamente al Real Madrid que saliera con esta camiseta. ¿Qué tuvo que hacer el Real Madrid? Al menos por ese partido que disputó en París, quitarse por completo la publicidad y salir con una camiseta blanca. En México, claramente, esto ha venido detonando fuertemente desde hace 10 años, pero también hay que decirlo como consecuencia que a partir del año 2000, en la administración Fox, recordarán que la persona que en este momento era, si no me equivoco, el secretario de Gobernación, Santiago Krill, fue el que abrió la puerta para ya la regularización, claro, con el correspondiente proceso legislativo, para la regularización
y la legalidad de las apuestas aquí en México. Por eso es que hemos visto fuertemente el involucramiento de empresas tanto mexicanas como internacionales en la Liga MX. No deberían de ser sponsors de ninguna competencia deportiva. Mira, es que se presta mucho a El conflictos. conflicto de intereses, aquí ya lo Claro. mencionó Hugo y estoy de Sí, acuerdo. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, son algunos ejemplos de lo que el Comité Olímpico Internacional no contempla. Solamente rápido, porque queda alrededor de un minuto, nada más tengo en pantalla este documento que es la actualización de toda la cuestión mercadológica del Comité Olímpico Internacional. Hugo, perdón, creo que levantó la mano, pero No, sí no, se nos va. para añadir y para extender el comentario, el asunto con las casas de apuestas no solo es, bueno, fútbol, como ya dijeron, ¿no? Y Liga MX y todo esto. Lo que pasó ahorita con los generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? O sea, de repente Ok, ahora ya no son los generales, son el caliente de Durango, punto. O sea, ya la casa de apuestas tomó el nickname del equipo. A mí eso me parece el peor exceso que puede haber, porque pues siempre te da pie a que haya ahí alguna cosa chueca, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Bueno, sí, por supuesto que sí. Pues se bueno, nos se termina nos ya va la a cerrar transmisión, la Tom. transmisión. Le Sí, agradecemos al profesor Jorge Alberto Vadillo Nieto desde muchas gracias. Pachuquilla para el mundo. La exposición. Se nos cierra la transmisión. Volvemos a regresar ahorita en un minuto para continuar con la exposición del profesor Hugo León Centeno. Nos salimos y nos volvemos a conectar a esta liga, por favor. Saludos.